¿Qué son los intervalos? Son una parte o un subconjunto de los números reales. ¿Qué vamos a utilizar para simbolizar esos intervalos? Pues vamos a utilizar los paréntesis y los corchetes. Clases de intervalos. Entre estas clases de intervalos tenemos el intervalo abierto, cerrado, semiabierto, cerrado y los intervalos infinitos. En términos generales vamos a utilizar las letras A y B para representar cualquier número. Entonces, en el intervalo abierto, aquí nos quiere decir que son todos los valores que van desde A hasta B, pero sin incluir A y sin incluir B. Y para ello utilizamos como símbolos los paréntesis. Los paréntesis entonces significan que no incluyen estos valores que están aquí en los extremos del intervalo. Intervalo cerrado. Para el intervalo cerrado vamos a utilizar los corchetes. Entonces aquí nos dice que son todos los valores que están entre A y B, pero se incluye A y también se incluye el valor de B. Entonces, si hay un corchete al lado de un valor, significa que ese valor se incluye. Pero si hay un paréntesis al lado de ese valor, significa que ese valor no se incluye. En los intervalos semiabiertos o semicerrados, tenemos aquí el intervalo que va desde A hasta B, pero incluye A y no incluye B. Entonces, corchete en A, paréntesis en B. Este intervalo se llama semiabierto hacia la derecha. Este otro intervalo comprende los valores desde A hasta B, pero no incluye el valor de A, pero sí incluye el valor de B. Entonces, paréntesis, corchetes. Este es un intervalo semicerrado hacia la derecha. Entre los intervalos infinitos, pues aquí tenemos la representación desde el menos infinito hasta el infinito, que es la representación de los números reales. Veamos algunos ejemplos en la recta numérica. En este primer ejemplo tenemos la representación del intervalo que va desde menos 2 hasta el infinito. En el menos 2 hay un corchete, significa que está incluido. Entonces colocamos el corchete, el menos 2, hasta el infinito. Siempre que tengamos el infinito, ahí vamos a colocar un paréntesis porque queda un intervalo abierto. En este caso sería intervalo semiabierto hacia la derecha. Entonces aquí es importante tener en cuenta que los números que comprenden este intervalo no solamente son los números enteros, es decir, menos 1, 0, no, también son los valores que están entre esos enteros, es decir, que se incluyen los decimales y las fracciones. Ese mismo intervalo se lo puede escribir como una desigualdad. Este 2 con respecto a este menos 2, ¿cómo es? Es mayor, ¿cierto? Porque está a la derecha. Todos estos valores de x, ¿cierto? ¿Cómo son con respecto al menos 2? Son mayores. Entonces escribimos x mayores iguales que menos 2. Y le escribimos aquí el igual porque el menos 2 está incluido. Fíjense que acá tenemos un corchete. Siguiente ejemplo. Tenemos la representación de un intervalo que viene desde el menos infinito y llega hasta el 3. Pero el 3 no está incluido. Aquí hay un paréntesis. ¿Cómo lo escribimos como intervalo? Paréntesis menos infinito hasta el 3. Como el 3 no incluye, también le colocamos paréntesis. Entonces aquí tenemos un intervalo abierto. Como desigualdad, ¿cómo son todos estos valores con respecto a este 3? Entonces cualquier valor de x que escojamos de aquí va a ser menor que el 3 porque están a la izquierda de ese 3. Entonces, ¿cómo son los valores de x menores que el 3? En el siguiente ejemplo tenemos la representación de este intervalo que va desde el menos 2 hasta el 3. En cada número hay un corchete, entonces significa que es un intervalo cerrado. ¿Cómo lo escribimos? Corchete menos 2, 3 corchetes. Los corchetes no se olviden que incluyen los extremos de ese intervalo. Como desigualdad, cualquier valor que haya aquí entre el menos 2 y el 3 es un valor de x. ¿Cómo son estos valores de x con respecto al menos 2? Serían mayores, ¿cierto? Porque están a la derecha de este número. Estos mismos valores de x, ¿cómo son con respecto al 3? Serían menores. ¿Por qué? Porque están a la izquierda de ese número. ¿Cómo lo escribimos? Pues aquí escribimos la x en medio, ¿sí? No se olviden que en un símbolo de mayor que o menor que, donde está la abertura se lee mayor y donde está el vértice se lee menor. Entonces, la lectura de esa expresión es del centro hacia la izquierda y del centro hacia la derecha. Entonces, ¿cómo son los valores
que están dentro de este intervalo con respecto al menos 2 son mayores. Entonces x son mayores o iguales que el menos 2 y esos mismos x son menores o iguales que el 3. Ahí estaríamos representando este intervalo entre el menos 2 y el 3. Menor o igual porque los dos extremos están incluidos y acá en el intervalo pues lo representamos con corchetes. Siguiente ejemplo. Tenemos desde menos 2 hasta 3. El menos 2 incluido, el 3 no incluido, por la simbología. Entonces, corchete menos 2, 3 paréntesis. Como desigualdad, estos valores de x son mayores que menos 2, miren, mayores o iguales que menos 2, pero son menores que 3. En el siguiente caso tenemos el mismo intervalo, pero con paréntesis en los extremos, o sea que es un intervalo abierto. O sea, para representarlo sería paréntesis menos 2, 3 paréntesis. O sea, los dos extremos no están incluidos. Entonces, ¿cómo son los valores de x con respecto al menos 2 y al 3? Para poderlo escribir como desigualdad. Entonces, nos quedaría, los valores de x serían mayores que menos 2, pero menores que 3. Entonces, x mayores que menos 2 y x menores que 3. Y finalmente tenemos el intervalo que va de menos 2 a 3, pero el menos 2 no incluye y el 3 sí incluye. ¿Cómo lo escribiríamos? Paréntesis menos 2, hasta el 3 incluido, o sea, corchete. Como desigualdad, nos quedaría que estos valores serían mayores que menos 2, ¿sí? Y menores o iguales que el 3. Menores o iguales porque el 3 está incluido. Hay otra forma de representar a los intervalos. Aquí en esta gráfica podemos ver que hay unos punticos rellenos y también hay unos punticos vacíos. Entonces, ¿qué significa el punto relleno? Significa que ese valor se incluye, ese extremo del intervalo se incluye. ¿Y qué significa el puntico vacío? Significa que ese dato no se incluye. Es decir, que los puntos rellenos reemplazan los corchetes y los puntos vacíos reemplazan los paréntesis. Entonces aquí tendríamos el intervalo cerrado que va desde menos 3 hasta 2. ¿Cómo se escribiría? Se escribiría corchete menos 3, 2 y cierra con corchete. En el segundo caso tendríamos un intervalo donde este menos 2 no está incluido y el 4 sí está incluido. Semicerrado sería. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Paréntesis menos 2, 4 con corchete. En el tercer caso tenemos el intervalo desde menos 5 hasta 2. Los dos extremos están con punto vacío, o sea, es un intervalo abierto. ¿Cómo se escribiría? Paréntesis menos 5, 2 paréntesis. Y en el último caso tendríamos que este 4 está incluido, pero este 8 no está incluido. O sea, sería un intervalo semiabierto hacia la derecha. Entonces nos quedaría, ¿cómo lo escribiríamos? Corchete 4, hasta 8, pero en este 8 un paréntesis. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de intervalos. En el primer caso tenemos la representación del intervalo cerrado que va desde menos 1 hasta 3. Recuerde que incluye el menos 1 y el 3. Segundo caso tenemos el intervalo abierto que va desde el 2 hasta el 5. En la tercera gráfica tenemos ubicados los dos intervalos anteriores, pero lo que aquí nos muestra es la intersección de los dos intervalos. Entonces, se interceptan entre los valores que están entre el 2 y el 3, pero para escribir el intervalo de la intersección, mire que este 2 en este intervalo no está incluido, ¿cierto? En este sí. Pero el 3 pertenece a los dos intervalos, entonces la intersección se escribe como el intervalo que va desde el 2 hasta el 3, pero no incluye el 2, más si estamos incluyendo el 3.